nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias. Gracias porque tú nos convocas. Una vez más, Señor, nos extiendes tu favor para poder reunirnos en esta tarde. Tú eres bueno y permites que, Señor, nuevamente estemos aquí unidas, nuevamente estemos tomándonos este tiempo de recibir tu palabra, de conocerla, de estudiarla. Señor, que en el nombre de Cristo, que hemos sido amadas, escogidas y rescatadas, cada una de nosotras, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro amado Redentor, a Él la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Le pedimos a tu Espíritu Santo que nos dirija, que sea el Espíritu Santo, el Maestro, el que enseñe, que cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, de bendición, que sea de edificación para los corazones, para las mentes, y que seas, Espíritu Santo, tú hablándonos, ayudándonos a seguir caminando en este camino de fe que tú has trazado para cada una de nosotras. Te damos muchas gracias en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale, vamos entonces a alabar al Señor, ¿sí? Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Adórale con todo tu corazón. Pronto Él regresa, Tú regresarás, Jesús. su rostro resplandecerá, Oh, tu rostro resplandecerá, en Señor. su presencia estaré, Estaremos en tu presencia, Señor. cara a cara. Aleluya. Cara a cara te veremos, Señor. Oh, te adoramos. Exaltamos tu nombre. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
Sí, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Oh sí, Señor, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. A ti te adoramos. A ti te exaltamos, Jesús. Tú eres digno, tú eres santo. Tú eres el Señor. Gracias. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias. Conocerte más a través de tu palabra. Señor, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Aleluya. Queridas, bienvenidas, hermosa adoración la que el Señor nos ha permitido escuchar. Realmente la cantamos siempre allá en la iglesia, ¿no? Alabaremos al Señor nuestro Dios. Realmente nuestras vidas están alineadas a adorarle, a alabarle, a exaltarle a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Así que allí donde estás, tú que me estás mirando a través del canal de YouTube, a través de los videos, a través de nuestro grupo allí en el WhatsApp, te doy la bienvenida, te agradezco por tu tiempo y bueno, deseo con todo mi corazón que este mensaje que hoy vamos a compartir te edifique, te instruya y te ayude a seguir caminando tomada de la mano del Señor. Amén. Como te decía que este libro de Tito consta de 3 capítulos. Este libro lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento y esta epístola o libro es escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí?, le escribe a su hijo espiritual Tito. Tito en ese momento era joven todavía, ¿sí?, cuando el apóstol le escribió. Y esta carta es una carta, como decía bien, pastoral, doctrinal pastoral, ¿sí? Quiere decir de que en estos 3 capítulos el apóstol Pablo le indica, le da las instrucciones a Tito, ¿sí?, para que él pueda llevar adelante el ministerio. Todo eso aconteció en la isla de Creta, es donde se levantaron, ¿sí?, iglesias, ministerios, porque el evangelio llegó a ese lugar. Habíamos dicho que en ese lugar había gente realmente inconversa, gente idólatra, y se caracterizaba este lugar, esta isla de Creta con sus habitantes, se caracterizaba por una tendencia. Podríamos decir tendencia, como también podemos decir una obra de la carne, que era la mentira, ¿sí? Había un profeta allí, siglos atrás, por supuesto, que supo decir que en ese lugar, en Creta, que se había dividido en varias ciudades, en el momento que el apóstol Pablo fue a llevar el evangelio, este profeta supo decir que los habitantes de ese lugar eran mentirosos, glotones, ¿sí? Entonces vemos que aquí en este capítulo lo extraordinario, podríamos decir, es una de las cosas que también a mí me impactó, es el saludo, ¿no? El saludo del apóstol Pablo hacia Tito y por supuesto para todos los creyentes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, del versículo 1, es una epístola, como te decía, pastoral, y donde el apóstol Pablo le da instrucciones al joven Tito, ¿sí? Fíjate que a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿sí? Cuando hablábamos de siervo estábamos hablando de que en el Antiguo Testamento se conocía a un siervo como un esclavo. O sea que, en otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que él era un esclavo del Señor, un esclavo del Señor Jesucristo. Y dice,
conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿no? Había una fe que Dios había puesto en los escogidos de Dios, ¿sí? Esa misma fe que ha puesto en ti, que ha puesto en mí, como llamados, como escogidos, una fe conforme a la medida que Dios ha dado, ¿sí? Una fe genuina, una fe verdadera, ¿no? Y dice, y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad. ¿Cuál sería esa verdad? Cristo Jesús. No hay otra verdad. Hoy para nosotras, ¿sí? Es Cristo la única verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para el cristiano, su verdad, el conocimiento de la verdad, es el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiere decir que el apóstol estaba hablando allí de una esperanza, ¿no? Una esperanza que él también la menciona en el capítulo 2. Una esperanza bienaventurada, sabe decir el apóstol Pablo. En este caso dice una esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos los creyentes de la vida eterna. Dice, la cual prometió ¿quién? Dios. Y dice, Dios que no miente. Fíjense que el apóstol Pablo menciona, ¿no? La característica, uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios verdadero. Y en el versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Saben que cuando Pablo dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra, quiere decir que a Dios le ha placido que en los tiempos de Pablo y hasta en los tiempos de ahora, su palabra sea manifestada y que su palabra sea predicada de tal manera que muchos sean alcanzados por su gracia. Saben que este libro de Tito, que consta de 3 capítulos, el énfasis, la clave, lo principal de este libro es la gracia de Dios. La gracia de Dios que se menciona en los capítulos. La gracia de Dios que alcanzó a estas personas. Habíamos hablado la semana anterior que los cretenses, los que vivían en esta isla de Creta, eran gente totalmente idólatra, gente que vivía en glotonería, gente, justamente acá tenemos en el versículo 10, por ejemplo, del capítulo 1, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice Pablo, ¿no? Aquellos que contradicen la palabra, contradicen la sana doctrina, ¿no? Había gente que contradecía las verdades de Pablo, gente incrédula, gente de dura cerviz, no querían realmente, distorsionaban la palabra, ¿sí? Entraban a las casas, a la familia, y todo lo que Pablo había sembrado, la palabra de Dios, entraba a estos falsos maestros y confundían a la gente. Y queridas, nosotros no nos tenemos que sorprender porque eso es lo que sucede exactamente en nuestros tiempos. En nuestros tiempos sucede exactamente lo mismo. Hay mucha confusión de falsos maestros que enseñan doctrinas falsas, doctrinas infladas, doctrinas que solamente lo que hacen es llevar al hombre, al ser humano, a realmente amar su ego. Y con esas falsas promesas que van a ser prosperados, que no tienen que estar enfermos, que van a tener riquezas y que, ¿no? Y con todos esos engaños que hacen, como muchas veces menciono, trasquilan las ovejas. Y las ovejas que no tienen conocimiento de la palabra caen en esos engaños, en esas mentiras, ¿sí? Fíjense que aquí Pablo, ¿no? Dice, ¿no? En el versículo 4 dice, ¿no? A Tito, ¿no? Esta carta iba dirigida a Tito, ¿sí? Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, ¿no? O sea, Pablo le dice, Tito, tú eres mi hijo. Y cuando habla de común fe, está hablando de la fe que todos tenían en Cristo, ¿sí? Esa era la común fe, ¿sí? Y esa tiene que ser tu fe, querida, esa fe que cree en el Señor Jesucristo, que se crucificó, que murió, pero que resucitó al tercer día y que va a volver por segunda vez. Esa es la conforme fe que habla Pablo. Esa es la común fe puesta en Cristo Jesús, ¿sí? Y que la tiene
La tienes tú y la tengo yo. Dice verdadero hijo en la común fe. Y fíjense, ¿no? Por eso les decía yo qué importante es este saludo de Pablo. Yo estuve meditando en este saludo porque a veces cuando comenzamos a leer las epístolas, a veces vamos más al contenido y no al saludo. Pero qué importante es entender el saludo, hermanos. Y el saludo que le da Pablo a aquellos cristianos aquí imparte a Tito. ¿Qué le imparte a Tito? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjense, ¿no? O sea, le da gracia, le habla de la misericordia y de la paz de Dios, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Porque realmente es lo que como hermanos en la fe tenemos que desearnos unos a los otros, ¿no? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios. Era lo que Pablo le ofrecía, ¿sí? Impartía a Tito. Porque, queridas, Tito tenía que llevar adelante un trabajo, un ministerio allí en esa isla y en varias ciudades, ¿no? Levantar iglesias, ¿sí? Entonces no era un trabajo sencillo, y más con personas que tienen corazones endurecidos. Y a veces uno dice, ¿no? Realmente sembrar la semilla en estos corazones que se resisten, que no prestan atención, te ignoran, no te dicen nada, no te dicen ni A, ni B, ni C, ni Z, o sea, están enmudecidos, ¿no? Entonces la verdad a veces uno dice, ¿no? Ya está, yo ya compartí un mensaje, listo, ¿no? Pero realmente, ¿no? Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, realmente, ¿no? Es el Espíritu Santo que sigue trabajando y sigue llevándonos, ¿no? A seguir, a no cansarnos de hacer el bien, ¿no? Dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si es que no desmayamos. Bueno, nosotras esperemos no desmayar, porque la idea no es desmayar, la idea es proseguir la meta, correr la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Y para Tito este era un trabajo espiritual, levantar en ese lugar, ¿sí? Iglesias y realmente instruir a gente que estaba en el pecado, gente que estaba totalmente inmersa a los malos deseos, a la impiedad, a la iniquidad. Pero que allí este hombre, con ese respaldo de Dios y con la gracia de Dios, iba a hacerlo, y por supuesto teniendo a su maestro, el apóstol Pablo, ¿sí? Y queridas hermanas, eso nos hace ver que realmente no hay corazón duro que no doble sus rodillas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Nosotras no tenemos que cerrar la cortina a nadie. No tenemos que bajar el telón a nadie. No tenemos que, ¿sí?, cerrar la puerta a nadie pensando, porque lo vemos en esa condición, que están allí envueltos en el pecado. Nosotros no tenemos que pensar, ay no, este está descalificado. Miren, hasta en el último minuto que se tenga que ir de este mundo, si tiene la oportunidad de Dios de arrepentirse, se va a arrepentir y Dios le puede dar la oportunidad de ser salvo. Porque Dios obra de esas maneras, hermanas, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Entonces vemos, como bien les decía, aquí en Tito, ¿sí? Ya tomando viendo algunos puntos que hemos estado viendo, ¿sí? Tito tenía que enseñarle a los cretenses un nuevo estilo de vida, ¿sí? Ese nuevo estilo de vida tenía que anclarse ¿en qué? En una vida regenerada, una vida espiritual, y todo ello dependía de una verdad revelada por la sana doctrina. ¿Saben qué importante es la sana doctrina? Qué importante es que tú recibas palabra de Dios, porque lo único que va a transformar tu vida es la palabra de Dios. Muchas veces lo menciono, ¿no? Ya nuestras vidas no son como hace 5 años, como hace 2 años, como hace 1 año. Yo considero que ya mi vida no es como hace 1 año atrás, por ejemplo. Y si me miro un poquito más atrás, 4 años atrás, tampoco. Y si me miro, no sé, 10 años atrás, totalmente diferente.
¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, a medida que la he tomado con seriedad, la que está transformando mi ser interior, hermanas. Y sé que está haciendo lo mismo contigo. Y fíjate que estas personas, estos cretenses, que eran personas, como te decía, y como lo hemos visto la semana anterior, eran gente realmente opuesta al Evangelio. Pero muchos fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y esas son las maravillas que hace Dios. Por eso la palabra dice, ¿no? Allí en 1 Corintios, lo vil de este mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo que no es para que sea. Fíjate que Dios no va Él no busca a los más sabios de la tierra. Él busca a la gente común y corriente para salvarlas, limpiarlas y hacer sus instrumentos en sus manos. Para que la gloria sea para Él, hermanas. Señor. Entonces fíjense que esta carta de Pablo a Tito enfatiza eso. Una vida regenerada. Una vida que realmente está llevada por una sana doctrina. Por ello que en el primer capítulo, si ustedes recordarán, ¿no? Habíamos visto requisitos del obispo. ¿Se acuerdan? Los requisitos del obispo, los requisitos del maestro. Lo habíamos visto en el capítulo 1. Cómo tenía que ser un hombre de una sola esposa, que tenga a sus hijos bien en orden, ¿no? ¿Por qué? Ellos tenían que dar buen testimonio para que puedan estar en el servicio de la iglesia. Cualquiera no podía entrar, cualquiera no podía estar al servicio del Señor. Y eso no quería decir de que tenían que ser perfectos, porque, hermanas, nadie era perfecto, nadie es perfecto. Pero lo importante de estos hombres que tenían que cumplir requisitos era que realmente se sometieran, ¿no? Se esforzaran a cumplir con los requisitos que se les mandaban. ¿Sí? Aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada, fíjense lo que el apóstol Pablo, ¿sí? Le decía a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? O sea que Pablo lo que le estaba diciendo a Tito, Tito, hay esperanza. Todo este trabajo que vas a hacer, todas estas instrucciones que estás recibiendo, todo aquello que tú pongas por obra y que enseñes a otros, tiene esperanza. Esta esperanza bienaventurada. Y allí hablamos de la deidad del Señor Jesucristo, ¿no? La deidad del Señor Jesucristo. Después también, si nos vamos al capítulo 3, aquí vemos también en el capítulo 3, vamos a bajar un poquito, en el versículo del 5 al 7, dice, nos salvó, fíjense lo que Pablo le escribe a Tito, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Saben que el libro de Tito enfatiza mucho la salvación y enfatiza las obras. Pero ¿de qué manera la enfatiza? Fíjate lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjense quién lo dice, el apóstol Pablo. Un hombre que vivía haciendo buenas obras. Él dice, no por mis obras, Tito, he sido salvo. O sea, mis obras quedaron de lado, ¿no? En pocas palabras, por las obras, ¿sí? Realmente no somos salvos, ¿sí? Sino por qué, dice, sino por su misericordia. Entonces, ¿hemos sido salvas por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. No pensemos que hemos sido salvas porque, éramos buenas, humildes, sencillas. No. Hemos sido salvas por la misericordia de Dios. Por eso es que debemos de vivir agradecidas, hermanos. Agradecidas al Señor porque su misericordia nos alcanzó. ¿Sí? Y oramos para que su misericordia siga alcanzando a nuestros familiares. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hemos sido regeneradas. Cuando nosotras aceptamos a Cristo, la obra del Espíritu Santo comenzó en nuestras vidas. Por lo tanto, nos ha regenerado. A nosotras no nos complace el pecado ya.
Si a ti te complace el pecado, ahí hay un problema. Ya comienzas tú a tener como, ¿sí? El pecado lo querés alejar cada vez más, ¿sí o no? Llega un momento en tu vida que tú ya comienzas, mientras menos pecas, estás mucho más gozosa, mucho más tranquila. Decides cerrarle la puerta al pecado, ¿sí? Decide cerrarle la puerta al pecado. Entonces este capítulo 3 del versículo 5 al 7, todo esto nos habla de la salvación, ¿sí? Y como te decía, ¿no? Una salvación no por obras, sino por la gracia de Dios, ¿sí? Tito les enseña a ellos, ¿no? Realmente la responsabilidad de cuidar esa salvación, ¿no? Fíjate lo que sigue diciendo: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, hemos sido regeneradas y a la vez también renovadas. Dice 2 Corintios 5:17, ¿no? Que en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, hermanas, ya esos malos hábitos, esas malas costumbres, esos pensamientos ahí medios, viste, de prejuicios, todo eso tiene que salir ya. Porque si somos nuevas criaturas en Cristo, si hemos sido regeneradas, si hemos sido renovadas, ya todo lo viejo pasó. Pero a veces queremos seguir cargando en nosotras esas hilachas, esas vestiduras todavía que ya quedaron hilachas nada más, pero las queremos seguir teniendo en nuestros cuerpos. Pero fíjense que aquí la palabra dice que hemos sido regenerados, y cuando hablamos de una regeneración estamos hablando de que éramos degeneradas antes de que Cristo venga a nuestra vida. Degeneradas porque vivíamos en pecado, nos deleitábamos en el pecado. Pero cuando Cristo, ¿sí?, lo aceptamos en nuestras vidas y el Espíritu Santo comenzó a obrar, ya de haber sido degeneradas, pasamos a ser regeneradas. O sea, comienza a haber algo nuevo en nosotras. Y hay una renovación. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está. ¿Hemos sido justificados por qué? ¿Por nuestras obras? No. Hemos sido justificados por su gracia. Por su gracia. Cuando tú escuches a alguien que dice, no, porque yo era una persona que siempre hacía el bien y que por eso Dios me salvó, ahí tú le tienes que mencionar esto. Mira, la Biblia dice de que no somos salvos por obras, sino somos justificados por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que vino a nuestras vidas a través de su misericordia. ¿Sí? Dice Pablo a Tito, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanas, hay una herencia para nosotras. Y esa herencia es la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Y todo esto Tito le tenía que enseñar a los cretenses. Un nuevo estilo de vida. Una vida anclada en una vida regenerada. Una vida espiritual. Una vida que tenía que depender de la sana doctrina. Por ello que aquí se habla de la salvación. Y esa salvación no por obras, sino por la gracia. También obviamente se le enseña aquí en estas cartas, también se enseña de hacer buenas obras, ¿sí? Buenas obras. Esas buenas obras para nuestro prójimo. Pero enfatiza la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que había llegado a los cretenses y que también ha llegado a tu vida y que también ha llegado a mi vida para la gloria del Señor. Después vemos que también en el capítulo 2, del 7, vamos a ir un ratito al capítulo 2, ¿sí? En el versículo 7 también se menciona, ¿no? Allí, ¿no?, se habla de las buenas obras, ¿sí? Fíjate que Pablo le dice a Tito, presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras. Fíjense, ¿no? Pablo le dice a Tito, Tito, te tienes que presentar tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo de esas buenas obras. De esas buenas obras. Y dicen que en todo. Dice esas buenas obras en la enseñanza, mostrando que integridad. Aquí se está hablando de una conducta, cómo tenía que vivir, cómo tenía que ser un creyente en ese momento. Tenía que ser íntegro, tenía que tomar la palabra con seriedad, tenía que tener palabra sana, una palabra irreprochable, que nadie tenga que decir nada. Dice, de modo que el adversario se avergüence. Sabes que había muchos adversarios en ese momento, así como los hay ahora también, ¿no? Gente que se opone, gente que está ahí mirándonos a ver en qué nos equivocamos para que después nos levante el dedo acusador y diga, mira esta cristianita, dice que es cristiana y mira lo que hace, ¿no? Porque sabe que de esos fariseos hay muchos y de esas personas que les gusta levantar el dedo acusador hay muchos. Y sucedía lo mismo en aquel momento. Habían adversarios que iban en contra del evangelio, en contra de la sana doctrina. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, preséntate tú como ejemplo para que avergüences a aquellos que se te oponen. Hermana querida, si nosotras vivimos en integridad, si nuestras buenas obras son hechas en integridad, con realmente guiadas por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios, vamos a avergonzar al adversario. El adversario no va a saber dónde meter su cara. Tú no vas a necesitar ahí entrar en pleito, en contienda y que no, que yo tengo razón y que no y que tú no la tienes. No va a haber necesidad de que tú entres o que yo entre en ese pleito, en esa contienda. Mi testimonio, mi integridad, una vida irreprochable va a avergonzar a ese adversario y le va a tapar la boca. Entonces, para resumir y entrar al capítulo 2, quiero que te quede claro que en el capítulo 1 hablamos de la importancia de un liderazgo sano. El capítulo 1 de la carta de Tito menciona los requisitos de un buen obispo, de un pastor, de un anciano de la iglesia. El versículo 10 del capítulo 1 mencionaba, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, ¿sí? Había mucha gente que se había metido y que estaba enseñando mensajes, daba mensajes, pero para recibir ganancias deshonestas, ¿sí? O sea que había gente, maestros falsos o falsos maestros, que querían sacar provecho de la gente y mencionaban mensajes incorrectos. Ellos decían, mira, si crees a las leyes de Moisés, vas a ser salvo. Y por decir eso cobraban. Venían otros falsos maestros y decían, mira, no necesitas, tú necesitas cumplir con todas las leyes. Algo imposible, porque nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Y le decían, bueno, y por eso vas a ser salvo. Y cobraban, ¿no? Entonces Pablo iba en contra de esta gente, ¿no? En el capítulo 2, ¿qué es lo que realmente se recalca? ¿Qué es lo importante del capítulo 2? La importancia de la membresía sana. ¿Qué quiere decir membresía? Quiere decir los miembros de la iglesia. Por ejemplo, tú eres un miembro de la iglesia. Tú te congregas en la iglesia Sarabia, tú ya eres un miembro de la iglesia. Y es por ello que en el capítulo 2 hay mucha exhortación. Y esa exhortación era a diferentes grupos. A los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, a los siervos, a los esclavos. ¿Sí? El capítulo 2 detalla prácticamente todo lo que es exhortación, todo lo que es cómo instruir, ¿sí? Para que vivan una vida sana y una vida en santidad. Uno habla. Ahora entrando al capítulo 2, ¿no? Se habla allí, por ejemplo, la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual de un anciano. Por ejemplo, acá dice, ¿no?
Volvemos al capítulo 2, ya entramos. Dice el primer versículo. Pero tú, ¿a quién le dice tú? A Tito, ¿no? Pablo le dice a Tito, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso que si nosotras hablamos la palabra de Dios, estamos entregando sana doctrina. Pero si nosotras realmente no estamos hablando de Dios, no estamos hablando de la palabra de Dios, como he sabido escuchar a tanta gente, doctrina, la palabra de Dios. Y le dice en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Fíjense que aquí, lo mismo que le dijo en el capítulo 1, cuando tú leas, ¿sí? Hay una lista de cómo tiene que ser ese anciano, ese pastor, ese siervo de Dios. Nuevamente le repite en el capítulo 2, que los hermanas, nuestro testimonio habla, ¿sí? Nuestro testimonio. Entonces dice que las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes. Y sabes, acá cuando estamos hablando de ancianas, no estamos hablando solamente de aquellas mujeres con una edad avanzada, sino nos está hablando a nosotras como ya mujeres con experiencia, ¿sí? Cada una de las que estamos aquí tenemos experiencias y tenemos que capacitarnos para poder enseñar a otras. Poder enseñar a otras, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Prepararnos para enseñar a otras. No para criticarlas, no para juzgarlas, sino para enseñarles, ¿sí? Pero primero tenemos que aprender nosotras. Dice que seamos reverentes en nuestro porte. Cuando acá hablamos de reverencia, estamos hablando de tener una personalidad correcta, que puedan ver en nosotras que somos mujeres de confianza, ¿sí? Realmente muestren una personalidad correcta, íntegra, no calumniadoras. Y ahí es, ¿no? ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Sí o no? Cada una de nosotras hemos caído en eso. Hemos caído en calumniar a otros, a hablar algo que no es, a hablar algo, juzgar, ¿sí? Juzgar antes de, ¿no? De conocer la verdad, pero ya hemos levantado, ¿no? La palabra, una palabra incorrecta, un pensamiento incorrecto. Bueno, acá Pablo le dice a Tito, por favor, Tito, enséñale a estas mujeres que sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino. Y aquí estamos hablando de un dominio propio. Se ve que en esos momentos las mujeres, pues, ¿no? Se embriagaban. Pero aquí Pablo le dice, mira, si tienen que ser allí gente que tiene que ayudar a otras, a las más jóvenes, bueno, que tengan el dominio propio. Que no sean esclavas del vino. Y a veces uno dice, no, bueno, yo ya no tomo, no, yo ya no me embriago, pero a lo mejor eres esclava en otras cosas. Sabes que a veces hay malos hábitos, que eso llaman patrones de vida, ¿no? Por ejemplo, no saludarse, eso es un mal hábito. Eso es un patrón que no es correcto. Por ejemplo, el llegar tarde siempre a las reuniones, eso es un mal hábito. Por ejemplo, el ofrecer una cosa y no cumplir, un mal hábito. Comer de más, un mal hábito. Dormirse cuando estamos dando la enseñanza bíblica, es un mal hábito, por ejemplo. Sí, porque realmente respeto guarda respeto, dice, ¿no? Entonces, imagínate que tú estés frente mío y yo esté cabeceándome, ¿no? O sea, y sumado que y lo más Me ha hecho reír la semana. José, me has hecho reír. Sí, hermanito, O sea, has hablado, a ver, pero pasa realidad. que esto que hacemos se graba
Y al grabarse, yo lo subo en el canal de YouTube. Y mucha gente lo ve. Por lo menos más de 100 personas pueden verlo. Y van a ver a las hermanas que se duermen. Entonces, imagínate, me van a escribir por el privado y me van a decir, hey, ¿qué está pasando con estas hermanas? ¿Me entienden? Claro, pues, entonces, bueno. Entonces, imagínate, ¿no? No esclavas del vino, maestras del bien, dice Pablo, ¿no? Maestras del bien. Siempre tenemos que anhelar hacer el bien. Dice que enseñen a las mujeres más jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro trabajo, hermanas. A que amen. Y bueno, si las jóvenes, y esto se los digo a ustedes, porque yo también me lo digo, nosotras enseñamos a las más jóvenes y las más jóvenes no nos quieren escuchar, bueno, perfecto, nosotros no podemos obligarles a que obedezcan lo que nosotras enseñamos. En definitiva, ellas rendirán cuentas al Señor. ¿Sí? Yo le digo, miren, tengo 4 hijas mujeres, 2 casadas y 2 solteras, aparte de los varones, ¿no? Entonces cada uno de ellos sabe, yo les enseño, pero les digo, mira, es tu responsabilidad. Ya aquí es tu responsabilidad, porque tú ya eres un mayor de edad, tú ya eres una mayor de edad. Por lo tanto, tú eres la que tienes que ser responsable con lo que tienes que cumplir. ¿No quieres obedecer? Listo, tus consecuencias. ¿Vas a obedecer? Bueno, cree que vas a ser beneficiada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Obviamente, no se les puede obligar, ¿no? Pero nuestra responsabilidad es enseñarle. Dice, ¿qué más le tenemos que enseñar a las mujeres más jóvenes? No solamente que amen a sus maridos, no solamente que amen a sus hijos, sino que sean prudentes. Prudentes, que hagan las cosas correctas, que sean castas, o sea, que sean mujeres cuidadosas, que se preocupen por su familia. Hoy vemos cuántas jóvenes, queridas, que no les importa nada, ni su casa, tienen todo de cabeza, pero sus uñas son largas. Miren, hermana, yo no tengo uñas, porque yo vivo rasqueteando las ollas. Y sí, agarro ahí la vidulana y rasqueteo las ollas porque está bien, tengo que hacerlo. Pero hoy las jóvenes no, sus manitos están bien cuidadas. No quieren cocinar, no quieren atender, no quieren esto, todo quieren fácil, todo quieren rápido. Todo es transferencia, ¿no? Todo fácil. Bueno, es lo que hoy está sucediendo en nuestros tiempos. Las jóvenes hoy viven de esa manera, todo es rápido, todo es tecnología. Sin embargo, aquí, fíjense, ¿no? Pablo le dice, ¿no? A las mujeres ancianas, enséñanles a las más jóvenes a que sean prudentes, a que sean castas, a que sean cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa, o sea, ten tu casa en orden, mi amor. Ten tu casa en orden. Ustedes saben que yo le doy tantas gracias al Señor, que desde que yo vine aquí a Argentina, que ya son como 24 años, aunque yo vivía así en un cuadradito, queridas hermanas, siempre me gustó tener todo en orden. Y siempre me gustó tener todo, por lo menos, ¿no? Una plantita, un adornito, una cortinita. Siempre me gustó poner un mantelito a la mesa, ¿no? No tenía quizás nada, pero como sea, esas cositas tenía. Y saben que todo eso quedó en la mente de mis hijas. Porque si tú vas a la casa de Milo, la Milo ha amoblado su casa, compró. Milo, ¿cómo hiciste? Tiene plantitas, tiene juego de muebles, tiene esto. Su departamento es chico, no es grande. Pero en ese departamento chico tiene todo lo necesario y tiene todas las cosas justas. Tiene su cocinita, su heladerita, pero todo en orden. Tiene su mascota, su perrita, con su vestidito, todo, o sea, bien ordenadito. Voy a la casa de Pau por lo consiguiente. Pau también se compró sus cositas. O sea, lo que te quiero decir es que cuando tú le enseñas, bueno, yo sé que
quizás ahorita ustedes no tienen jóvenes, hijas, ¿no? Bueno, no las tienen muy cerca a ustedes, pero quizás sus sobrinas, ¿no? No sé. Pero en algún momento cuando tú veas mujeres jóvenes y que realmente tienes acá estos requisitos, para que tú les enseñes, les ayudes con amor, para que sean cuidadosas de su casa. Porque, hermanas queridas, todo entra por los ojos. Y cuando vemos una casita limpia, ordenada, te da ganas de sentarte y comer en la mesa y vas a comer rico. Pero si tu casa está de cabeza, no tenés ganas de comer. ¿Sí o no? Bueno, a mí me ha pasado cuando hubo tiempo donde tenía que laburar de sol a sombra y claro, no tenía mucho tiempo de arreglar mi casa y todos mis hijos eran chiquititos. Así que imagínate qué iban a arreglar ellos. Allí con la justa le pasaban un trapito a la mesa y ya estaba. Así que imagínate que yo venía a 8 o 9 de la noche recansada y ya no me daba el cuerpo de ordenar y de arreglar a full. Lo hacía los fines de semana solamente. Hoy que tengo más tiempo, sí, hoy baldeo, tiro agua, todo. Pero en aquellos tiempos me era difícil. ¿Sí? Pero qué lindo, ¿no? Sentarte a tu mesa, tu mantel limpio, tus cositas limpias. Es hermoso. Pero pero vemos que hay muchos casos de que no es así. Entonces dice que tenemos que enseñarles a que sean cuidadosas de su casa, buenas, o sea, que sean personas de bien y que se sujeten a sus maridos. Otra cosa que hoy la juventud no está haciendo. Con esto del feminismo, no quieren estar sujetas a sus maridos. Y cuando hablamos de estar sujetas al marido, no estoy hablando de que sean trapos de piso, ojo. Ni que el marido las maltrate como se le viene en gana. No. No quiere decir eso la palabra. Cuando acá se habla de sujetas a sus maridos, está hablando el apóstol Pablo de que esté siempre cerca a tu marido, respetándolo, ¿no? Respetándolo. Ahora, hay maridos que no se merecen que los respeten, porque realmente dejan mucho que decir. Pero aún con todo eso, aunque esos maridos sean de repente hombres duros, hirientes, hermanas queridas, el Señor nos llama a nosotras a respetarlos. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Lo hacemos por Dios y lo hacemos ¿por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotras hacemos todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, ¿sabes qué estamos haciendo, no? Blasfemando la palabra. Y cuando hablamos de blasfemar la palabra, estamos hablando de que estamos pisoteando la palabra de Dios. O sea que cuando tú no respetes a tu marido, por más que él sea un grosero, y tú le devuelves a ese mal con el mal, tú estás blasfemando la palabra. ¿Sí? Cuando tú realmente eres de repente hiriente con tu marido, le faltas el respeto, lo maltratas, ¿no? En lugar de que, o sea, hablo del creyente, ¿no? Porque si tú eres un incrédulo o una incrédula, sí, vas a decir y hacer lo que te venga en gana, pero ya cuando somos creyentes, la figura cambia, pues, hermanas. Si ya somos creyentes, ya la figura cambia. Y así ellos hagan y digan, nosotras como mujeres, dice la palabra, que tenemos que sujetarnos para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada, no sea blasfemada, ¿sí? Y dice también, ¿no? En el versículo 6, exhorta a sí mismo a los más jóvenes a que sean prudentes, ¿sí? Acá a los más jóvenes, ¿no? Que sean sabios, que sean inteligentes, que sean sensatos, ¿no? ¿Qué diferencia hay con los jóvenes de la iglesia que con los jóvenes del mundo? Hay una diferencia tremenda. Si ustedes han observado, a veces cuando vamos los domingos, ¿no? Están los chicos allí, o los días sábados, ¿no? Cuando salen, se reúnen a comer algo entre todos, totalmente diferente al ambiente del mundo, de los chicos. Yo a los más jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú nuevamente, ¿no? Tito se tenía que mostrar ante los demás como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando tu integridad, tu seriedad,
¿Sí? O sea que allí Tito tenía que mostrarse como un ejemplo. Queridas, lo que nosotros hacemos impacta, ¿saben? Lo que nosotras hacemos va a impactar a muchos. Nuestro testimonio. Dice el versículo 8. Si seguimos, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿renunciando a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Todos los días tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos quieren contaminar. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice Pablo, ¿no? Nuevamente le trae a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, le está diciendo Tito, hay una esperanza, hay una gloriosa esperanza y que se va a manifestar, se va a manifestar en un futuro, pero se va a manifestar nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Versículo 14, quien se dio a sí mismo por ¿quiénes? Por nosotros, ¿sí? Por nosotros. ¿Y para qué se dio por nosotros? Dice, para redimirnos. ¿Y de qué nos redimió? De toda iniquidad. Vivíamos en iniquidad, hermanas. Vivíamos en pecado. Para eso vino Cristo, para redimirnos de todo eso horrible que había en nosotras. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. El Señor quería un pueblo propio. Por eso que Cristo fue a la cruz. En los planes de Dios había un pueblo, ¿no? De ese pueblo de Israel que hizo el becerro de oro, ¿no? Y que Dios quería exterminar, ¿no? Y que ahí tuvo que intervenir Moisés para que se aplaque la ira de Dios. Ese pueblo, ¿no? Bueno, dice acá que Dios quiere un pueblo, ¿qué? Purificado. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿no? O sea que Dios pide que ese pueblo, el pueblo que está en Cristo, haga buenas obras, obras de bien. Y dice en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Sí? Y sabes que cuando tenemos la palabra de Dios, ¿sí?, como base en nuestras vidas, tenemos también nosotras la autoridad para poder reprender a alguien, para poder exhortar a alguien, ¿sí? Dice en el capítulo 3, ¿qué dice? Que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, que obedezcamos. Dice, que a nadie difamen, o sea, no critiquemos, no hablemos mal de otros, que no sean pendencieros, sino que sean amables, mostrándose con toda mansedumbre para con todos los hombres, que sean mansos, que sean humildes. Eso es lo que pedía Pablo. Ahora, ¿solamente se lo pedía a ellos? ¿O también dejó escrito todo esto y nos los pide a nosotros? Por supuesto que nos los pide a nosotros. Versículo 3, porque nosotros también éramos, fíjense, tiempo pasado. ¿Cómo éramos? En otro tiempo éramos, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, ustedes me dirán a mí, no, hermana, pero ninguna de esas cosas está en mí. Pero estuvieron, ¿sí o no? Pero, dice Pablo, ¿no? Versículo 4, pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿no? Ahí está la gracia de Dios, su bondad, su amor. ¿Para quiénes? Para nosotros los pecadores. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿sí? Por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros derramó su abundante gracia por nuestro Salvador Jesucristo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos de esa esperanza de la vida eterna. Y fíjense, Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, o sea, le está diciendo, mira Tito, todo lo que te estoy escribiendo es palabra
fiel. Esto es palabra fiel. Y hermanas, esa es la palabra de Dios, la que nos está instruyendo en esta noche. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Nosotros hemos creído en Dios, tenemos que siempre, ¿sí?, procurar buenas obras. Tu buena obra, mi buena obra, va a ayudar a que muchos crean a la palabra. Pero si yo tengo un mal comportamiento, una mala conducta, ¿cómo voy a ayudar a que crean en Cristo? ¿Cómo voy a ayudar? Hoy Armando vino trayendo una caja de bombones y me las entregó. Me dice, por el día de la amistad. Ay, gracias, le digo. Bien lo recibí, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Esa buena obra que él hace es porque también primero uno le ha enseñado esa buena obra. Todos los días tu almuerzo está en el microondas, está ahí ya separadito. Ah, ya, gracias. Para él una alegría que uno le tenga su platito de comida. Si yo quiero no lo hago, ¿eh? Si yo soy ¿por qué lo voy a hacer? Si total. Pero creo en mi Señor, confío en mi Señor, amo a mi Señor, y como lo amo le obedezco a mi Señor, y como le obedezco yo hago su obra de bien. ¿Para qué? Para ser ejemplo para otros, ¿sí? Para ser de ejemplo. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias. Miren, nuevamente Pablo le dice, evita esas cuestiones necias, genealogías y contenciones, porque claro, venían a Tito y lo enredaban con pensamientos. Y Tito decía, no. Pablo le decía, mira, evita todo eso, discusiones, ¿sí?, cosas vanas, sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, ya lo amonestaste una vez, ya lo corregiste dos, ya lo corregiste tres. Bueno, ¿no te escucha? Deséchalo. Listo, más para allá. ¿No quieres aprender? ¿No quieres escuchar? ¿No quieres amoldarte a lo que Dios ha establecido? Listo. Que el Señor te bendiga. Para allá. La palabra lo dice. Deséchalo. Deséchalo. Porque si en lugar de más bien unirse más, busca divisiones, deséchalo. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjense, ¿no? Estas personas que dividen, estas personas que buscan pleito, contienda entre hermanos, ya está, ya hay una condenación para ellos, hermano. ¡Qué terrible! Y bueno, y ya aquí en los siguientes versículos, Pablo menciona el nombre de cada hermano, a quien él, ¿no?, con quien trabaja, con quienes coopera, Artemas, Tíquico, y ahí el apóstol con ese amor de padre, ¿no?, enseñándole a su hijo espiritual Tito a que en todo eso instruya, ¿no?, para que no sean sin fruto. Fíjense, qué importante termina el apóstol diciendo, para que no sean sin fruto. El Señor nos llama a tener frutos, hermanos. Tenemos que tener frutos, frutos de buenas obras. El no tener frutos, el ser estériles espirituales, lamentablemente, es porque estamos desenfocados en el Señor. Pero ustedes tienen buenos frutos, así que yo las felicito porque ustedes tienen buenos frutos, hermanas. Y dice Pablo, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén, decimos nosotras, porque somos el pueblo de Dios, ¿no? Nada más termino diciéndote esto. Dios quiere que su pueblo, ese pueblo del nuevo pacto, sea la luz que ilumina en este mundo. Que la luz de Cristo se haga ver en su pueblo. Y esto es para los pastores y para los creyentes y para todo aquel que ha creído en Cristo. Tenemos que vivir vidas santas, vidas sanas, y que todos seamos sanos para alcanzar ¿a quiénes? A los perdidos. Necesitamos una nueva actitud.
Necesitamos vidas que impacten. Necesitamos llevar a muchos a que pongan su mirada en el Señor Jesucristo, que Él es la esperanza de la vida eterna, para que puedan ver al Señor a través de nosotras. La pregunta es, ¿te estás pareciendo a Cristo? En tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, o te estás pareciendo a este sistema del mundo, ¿no? Es una pregunta para cada una de nosotras, hermana, para que examinemos esto, que se llama corazón. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque en esta noche tú hablaste a nuestro corazón a través de la epístola a Tito. Señor, cuántas instrucciones y ordenanzas que se nos indica que como ancianas tenemos que ser reverentes, no calumniadoras. Tenemos que ser mujeres maestras del bien, para que, Señor, tu palabra, la palabra transformadora, no sea blasfemada. Así está escrito, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón si en esto hemos fallado. Perdónanos, Señor. Queremos, Padre Santo, a partir de ahora, ser esas mujeres, esas ancianas que aprenden y que también enseñan. Humildes para aprender y actas para enseñar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a que cada uno, para poder no solamente enseñar a otros, sino para ser de testimonio para aquellas, Señor, que aún no creen a tu palabra. Danos mucho amor, Señor, para llegar a otros corazones. Y gracias, Padre, por tu palabra, que siempre nos edifica. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Y te alabamos en esta noche. Terminamos con esta alabanza, Señor. Murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Señor, Señor mi Dios.
tu presencia estaré está y cara a cara le